Muy buenas, hoy os voy a enseñar a cómo pasé de un coche que se caía a cachos a un coche en el que daba gusto ir y que parecía que había estado cuidado siempre. Y todo esto intentando gastar lo menos posible. ¿Podemos aumentar el valor de este coche? Para poneros en contexto, este coche me costó 600 euros y es que había estado parado mucho tiempo en el sol y cuando alguien lo cogió lo utilizaban como herramienta de trabajo. Aunque de motor estaba sorprendentemente bien, tenía muchos defectos y muchas cosas se fueron rompiendo mientras lo iba arreglando. Lo más molesto que le pasaba era que el mando de la llave no funcionaba y tenías que estar abriendo con la llave. También la parte del salpicadero tenía un brillo bastante antinatural que además olía un poquito fuerte. La zona central que va alrededor de la palanca de cambios la habían intentado pintar y estaba muy fea. También la pegatina esta del pomo se salía continuamente y era bastante molesto. En cuanto al resto del coche daba bastante asco. Tenía tanta suciedad que parecía que estaba muy desgastado. De hecho el anterior dueño pensaba que era así, por eso me lo vendió tan barato. Los asientos estaban bastante sucios y creo que de aquí provienen los malos olores. El techo estaba descolgado de un lado y el copiloto se iba dando en la cabeza con la tela del techo. El maletero estaba bastante asqueroso ya que lo utilizaban para trabajar en la construcción, así que vamos a ver qué podemos hacer con esto. Lo primero que hago al comprar un coche, y esta vez de manera urgente, es lavarlo a fondo, por dentro y por fuera. Así que empecé por el interior, que me llevó más de una tarde, y os lo voy a resumir muy rápido ya que hice un vídeo explicando cómo se hacía esto. Lo primero que hice fue darle en la consola central con quitagrasas, el cual quitará el recubrimiento que lleva este tipo de coches para que parezcan un poquito más premium, y el cual se había quedado pegajoso con los años y se estaba empezando a despegar. Después de frotar bien, se había quedado genial. En cuanto a lo demás, suelo dar con agua caliente y jabón para quitar la grasa que pueda haber en el salpicadero y estas zonas. También le di con un cepillo por los aireadores y con abundante agua y jabón por las zonas que más suciedad tenían. También froté bien por el pomo y el freno de mano, el cual tenía hasta costra de la suciedad que tenía. Parecía que estaba bastante desgastado, pero no era así. Y después con un euro en el lavadero le di las alfombrillas, las cuales tenían muchísima suciedad. También le di un aspirado a fondo y es que tuve que echarle un euro, remover la suciedad que quedaba y después echarle otro euro para quitar lo restante. Lo siguiente que hice es darle a toda la tapicería con limpiatapicerías. Sequé un poquito con un trapo de microfibras y listo. También aproveché para quitar esta red que estaba puesta en el maletero y mientras conducía daba la sensación de ir enjaulado, por lo tanto no me gustaba nada. Y mirad la suciedad que saqué. El agua quedó completamente negra con muchísima tierra. Y al menos ahora el interior daba gusto estar. Había quedado completamente limpio y ya no tenía el olor tan desagradable que teníamos. También habíamos quitado los plásticos pegajosos, así que hice lo mismo con el exterior. Para limpiar el exterior utilicé un jabón que siempre compro y me dura para muchos lavados. También utilizo quitagrasas para las llantas, sobre todo si están muy mal, como es el caso. Para no rayar el coche yo lo que hago es arrastrar la suciedad desde arriba hacia abajo con el primer euro con agua caliente y jabón. Esto es muy importante porque luego a la hora de frotar podemos rayar todo el coche, así que le doy con bastantes ganas y de hecho me gasté 2 euros en este paso ya que la suciedad era bastante grande. Aunque creedme que el resultado merecerá la pena y luego con el paso del tiempo solo habrá que mantenerlo. Ahora con el agua y jabón que hemos preparado toca frotar, aunque lo suyo es ir dando desde arriba hacia abajo para arrastrar toda la suciedad que pueda quedar y sobre todo sin apretar mucho con abundante agua. Si hay algún truco para dejar el acabado de concesionario, diría que este es uno de ellos. En este paso yo insisto bastante, ya que me gusta detallar todas las esquinas, juntas e incluso las llantas y neumáticos. Después suelo echar un euro para quitar todo el jabón restante, aunque el lavadero tenga función de encerado. Si utilizas el champú que yo he utilizado, no es necesario darle ya que dejará el efecto brillo que queremos, así que con darle con agua es suficiente. Después dejé de secar un poco en el sol. Este día hacía muchísimo calor en la calle, así que no fue necesario secarlo, pero normalmente lo seco con una toalla de microfibras. Ahora lo que hago es con un paño que no raye el coche, como puede ser de microfibras, y el limpiamuebles del Mercadona que no cuesta más de 3 euros. Lo que hago es darle por todo el coche para quitar estas gotas resecas que se quedan en la carrocería y dejar un efecto espejo precioso. Yo siempre echo en el trapo y voy dando poco a poco. En este caso estaba quedando tan bien que me vine arriba y me puse a echar por todo el coche y no está mal, creedme, queda bastante bien, pero después tuve que utilizar otro trapo para ir secando bien, ya que si no quedaba demasiado grasiento y esto queda un poco feo, ¿no? De hecho apoyaba algo en el techo del coche y se caía, repelía absolutamente todo. Y aunque esto repele la suciedad me parecía excesivo. Después eché un líquido en los neumáticos, el cual hago yo con agua y jabón de glicerina puro, el cual compro en algunos supermercados, ya que en muchos lo hay, pero ya está rebajado, que también te podría servir, pero bueno, no dará el mismo efecto. Esto le echo y froto con un paño. Otra cosa que me gusta hacer y marca la diferencia es limpiar los cristales a mano. Esto, aunque parezca que no, hará que el coche antiguo se vea como uno nuevo. Y mirad la suciedad que saqué de un solo cristal. Una cosa que me ocurrió fue que un día conduciendo me quedé con el pomo en la
mano, y es que tenía una especie de metal que estaba como suelto y aparte de que era molesto, creo que hacía que se soltara el pomo. Así que opté por pegarlo ya que solo era un trozo de plástico que hace presión en el pomo para que quede más apretado. Para esto compré el pegamento más barato que vi y la verdad es que no se me ha vuelto a mover. Después nada más que ponerlo de nuevo, darle unos golpecitos para que entre bien y listo. También aproveché para dejar bien pegado la pegatina esta, que aunque no me gusta mucho tampoco iba a comprar un pomo nuevo porque este cumple su función. El siguiente problema que tenía era que los tiradores de las puertas estaban resecos del sol, por lo tanto muchas veces se quedaban como abiertos cuando salías del coche y era un poco molesto. Esto lo podemos solucionar con W40, le eché un poco en el mecanismo y abrí y cerré repetidas veces para que penetre bien y hasta se cerró solo automáticamente. También pegué algunos plásticos que estaban sueltos alrededor de la carrocería y opté por ponerlo con silicona negra que tenía, aunque estaba un poco reseca a la punta, pero bueno, lo solucioné haciendo un corte en la punta y listo. Para echar a lo demás, lo bueno de la silicona es que es un material flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que si recibe algún golpe no se despegará. El único problema que veo es que tarda mucho en secar, entonces tuve que echar también un poco de superglue y dejarlo apretado un buen rato con un sargento. Después hice lo mismo con algunos que estaban sueltos y listo. Los cinturones de seguridad estaban completamente resecos del sol y sé lo que vais a decir, menuda chapuza, pero creedme que da el pego completamente. Si lo haces bien y con un rotulador permanente quedarán completamente rojos de nuevo. Si prefieres también puedes utilizar un pincel con pintura o algo así, aunque creo que con un rotulador quedará genial. La insignia trasera tenía un color muy feo del sol y esto lo solucioné con algodón mágico. Esto lo venden en Mercadona, aunque también lo puedes encontrar por internet. Esto te puede durar un montón, de hecho yo lo tengo desde hace años y solamente froté durante un buen rato ya que no es instantáneo, y también aproveché para darle en todos los metales o plásticos brillantes que hay por todo el coche, como las letras traseras, plásticos frontales que lleva este coche en concreto y la insignia delantera. Después es suficiente con secar bien con un paño de microfibras y quedó como nuevo. Este tipo de detalles son los que marcan la diferencia, aunque he de decir que si tienes en mal estado las insignias esto no funcionará ya que solo lo limpia de la suciedad de los años. Otra cosa que posiblemente nos guste pero que a mí me da muy buenos resultados por muy poco dinero es echar esta tinta negra para zapatos en los plásticos resecos, y es que creo que es lo que más cambio ha dado en el coche. Tienes que tener en cuenta que solo funciona con plásticos porosos para que estos puedan absorber la tinta y se queden completamente hidratados. Aunque solo tenía pensado dar en los paragolpes y en las puertas, finalmente di por prácticamente todos los plásticos del coche, y es que estaban tan deteriorados del sol que lo absorben a la perfección y el cambio era abismal, pasaba de tener unos plásticos blanquecinos a unos del mismo color que la carrocería. También una buena solución es darle con una pistola de calor, aunque yo ahora mismo no contaba con una, así que con esto es más que suficiente. Y para que veáis si se nota, había zonas en las que no llegaba y mirad la diferencia, aunque esto obviamente lo solucioné ya que quedaba horrible. Lo que hice fue empapar de tinta un trapo y darle por todas las zonas a las que no llegaba. Poco a poco con paciencia lo dejé como si nada. En el maletero tenía una especie de compartimento, el cual no podía abrir, y aquí supuestamente debía ir el triángulo y el gato, por lo tanto tuve que tirar de una pestaña interior para abrirlo y por suerte encontré la pieza que faltaba en el interior. Por lo tanto, después de un rato quedó como si nada. Pasando al tema de las llaves, este modelo no tiene pilas en sus llaves, va con baterías, las cuales si se rompen hay que sustituirlas desoldando y volviendo a soldar. Aunque las venden por AliExpress muy baratas y es bastante sencillo de hacer, hay una posibilidad y es que se haya desconfigurado la llave. Para hacer esto solo hay que hacer prácticamente magia, poner el contacto, quitarlo seguidamente, dejar pulsado el botón de la flecha hacia arriba y mientras pulsar 3 veces el logo de BMW. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toma. ¿Toma? No. No. Ha funcionado. No. Y aunque pueda parecer un truco de la Play, funciona milagrosamente, aunque sinceramente no tenía ninguna esperanza. El plástico que se sostiene para abrir el maletero estaba completamente suelto y daba casi miedo abrirlo, parecía que te ibas a quedar con él en la mano. Para solucionar esto simplemente apreté con una llave de Torx y menuda diferencia. Uno de los faros estaba opaco y no se veía muy bien. Para esto con un pulido es más que suficiente. Si tus faros están como amarillentos y costrosos, entonces tendrás que hacer lo que hice en un vídeo anterior y los dejarás como recién comprados. Pero para esto era suficiente con un poquito de pulimento. Lo primero que hice fue limpiar bien la zona a pulir, después con una esponja y un destornillador eléctrico esparcí bien todo el material por el faro y poco a poco le fui dando. En algunas ocasiones me preguntáis que dónde hago todo esto, que si lo hago en la calle o en un parque o dónde. Y sí, normalmente me voy a un sitio en el que no moleste a nadie e intento no manchar nada más que el coche y así nadie se quejará. De hecho muchas veces llaman la atención y te preguntan, pero sin más. Me ha quedado pulido, sí, ¿no? Te está quedando bien, ¿eh?
Y bueno, le di 2 capas para que se queden bien brillantes. Y después limpié bien y quedó como nuevo. También aproveché para darle al resto de faros, ya que también tenían algunas manchas, o por ejemplo los antinieblas delanteros que estaban completamente comidos por el sol. Para esto lo que hice fue extender pulimento con un paño y después darle con el lateral de la esponja para pulir. Sobre todo esto es interesante hacerlo porque así no pasaba la ITV. Y así poco a poco con paciencia se quedarán como nuevos, ya que están en un sitio un poco complicado de acceder, pero finalmente quedó genial. También aproveché que estaba con el pulimento e iba a tener que lavar el coche otra vez y pulir los faros traseros, que estaban un poco opacos, sobre todo se notaba en la luz de marcha atrás. Y después de darle a todos los faros y darle un lavado, ya el coche parecía otro, aunque todavía quedaban muchas cosas por hacer. Un día después, al mediodía, por arte de magia, dejaron de funcionar los 2 elevalunas. Bueno, me faltaba. Y es que con este coche, según iba arreglando cosas, más cosas se iban rompiendo. Sin tener ni idea de por dónde empezar, empecé por los fusibles. Y es que muchas veces se suelen ir y me resultaba muy extraño que justo se hayan roto los 2 motores de los elevalunas. Así que fui mirando uno a uno y literalmente después de 2 días encontré el problema. Y es que el fabricante no especifica cuál es el fusible que llevan los elevalunas. Así que después de buscar y buscar cuál era el dichoso fusible, el cual era el número 48, por si os puede servir de algo, lo cambié y se solucionó. Otra cosa que no me gustaba nada y que cada vez iba peor era el lateral derecho, la parte delantera, la cual la habían intentado pintar a spray, pero se había quedado fatal. Estaba como muy áspero y se veía la imprimación e incluso lo que habían intentado tapar. Así que vamos a solucionarlo. Y para hacer esto no necesitamos gastar mucho, sobre todo si tu coche tiene un color común, como es mi caso. Así que fui a la tienda y compré 2 botes del más barato de pintura negra y un bote de barniz para el acabado final. También imprimación, la cual yo ya tenía. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien toda la zona que vamos a pintar. Y es importante hacer esto, porque si dejamos alguna mota, veremos que después se quedará algo de marca. Aunque al hacer esto en la calle, creedme que es inevitable que algo se quede. Después habrá que lijar la zona para que la pintura agarre bien. Aunque como ya habían pintado, yo tuve que lijar bastante hasta dejar todo más liso. Y es que es importante esto, ya que si no, aunque pintes, se quedará la marca de lo que has pintado. Por lo tanto, necesitamos dejarlo lo más liso posible. Y esto lo puedes ir viendo si vas pasando la mano y no notas ninguna imperfección, lo notas totalmente liso. Yo le di varias manos de lija. Comencé por la lija al agua de 500, pasando por la de 800 hasta la de 1000. Aunque esto es muy fino, me gusta dar una última capa con una lija muy fina y así quedará un acabado mucho mejor. Aunque también influye que es lo que tenía, si no, quizá hubiese comprado una de grano un poco más gordo y lo hubiese hecho un poquito más rápido. Una vez lijado, habrá que limpiarlo muy bien con alcohol para quitar toda la posible suciedad. Y tenéis que tener en cuenta que para pintar en piezas, si no las pintáis enteras, siempre se verá el corte, por lo tanto lo suyo es que intentes hacer el corte en el sitio en el que menos se vaya a notar, o pintar la pieza completa, aunque si lo haces como yo quedará bastante bien, teniendo en cuenta lo que hemos gastado. Os sorprenderá, pero el paso que más tiempo tardé fue en cubrir todo con cinta de carrocero. Y es que para esto tenemos que ser muy minuciosos para no pintar donde no queremos pintar. También os recomiendo utilizar papel de periódico o algún papel para recubrir alrededor del coche. Yo utilicé un papel de pintar porque lo tenía por ahí. Después de cubrir todo, limpié con alcohol por última vez para comenzar a pintar y empecé con la imprimación. La imprimación la suelo echar sobre todo si hay alguna zona en la que toque la chapa, como era mi caso. Yo le di 2 capas, una muy finita y otra un poco más intensa, dejando secar unos 10 minutos entre capa y capa. Después le di color negro. Y aquí el truco para que quede con un acabado profesional es dar capas finitas, sobre todo las 2 o 3 primeras. Yo normalmente suelo dar 4 o 5, depende de cómo esté la pintura. Eso sí, hay que dejar secar unos 20 minutos entre capa y capa, para que no gotee. Cuando vamos a dar la última capa tenemos que cubrir todo muy bien. Lo que yo hago es ir de un lado hacia otro, bajando o subiendo, pero nunca pasando por el mismo sitio. Así no goteará y tendrá suficiente pintura para quedar genial. Antes de dar barniz tenemos que dejar secar estas capas como una hora. Yo lo dejé así y volví más tarde para dar las últimas capas. Con unas 3 capas quedará genial. Una muy finita, otra un poco más gordita y la última rellenando bien. ¿Cómo sabemos si estamos dando suficiente? Si quieres ayudarte de una linterna como hago yo, te vas dando cuenta de que se ve muy brillante. Si te gotea o tienes alguna imperfección, no te preocupes que lo arreglaremos después. Así que una vez hecho esto, dejé secar un día entero ya que tiene que estar bien seco. Pasado el tiempo para quitar las posibles imperfecciones e igualar un poco el resto de la pintura, utilicé pulimento como para los faros. Solamente tenemos que dar un poco e ir dando poco a poco por todas las zonas por las que hemos pintado. Eso sí, antes de hacer esto recuerda limpiarlo todo bien para no rayar la pintura. Y después de 2 pasadas completas pasé a quitar toda la cinta y el papel de pintar. Realmente me sentía como cuando abres un regalo, ya que es la única zona del exterior del coche que quedaba por retocar. Aprovechando que me sobró pintura, me aventuré a pintar esta pieza de plástico, la cual habían intentado pintar, pero se había quedado muy mal. Para quitar esta pieza solo saqué la tela del pomo y lleva 2 tornillos debajo, los cuales aflojé, y ya automáticamente tirando sale solo. Como lleva aquí los botones de los elevalunas, hay que quitarlos, llevan como unas clemas que salen tirando
y el botón sale pulsando un plástico y tirando. Para pintar esto hice lo mismo que con el exterior del coche. Limpiar bien, lijar con varias capas hasta dejar muy finito y después limpiar otra vez. 3 capas de imprimación, ya que esto es plástico y sí que hay que darle bien de imprimación para que agarre bien la pintura. Después unas 4 capas de negro. Esto igual, las primeras finitas y luego vamos rellenando. Después otras 3 de barniz, dejando secar entre capa y capa y al día siguiente ya estaba listo. Después monté a la inversa y menudo cambio daba esto. Para arreglar el techo me las ingenié para pegarlo sin desmontarlo, aunque esto ya lo expliqué en un vídeo anterior, por lo cual os lo dejo por aquí. En resumen, tenemos que quitar todas las piezas del techo del lateral despegado, despegar la tela, después echar bien de cola de contacto en spray. El bote cuesta como unos 7 euros y dura muchísimo. Después, con ir dando con algo, en este caso utilicé un rodillo pequeño para tener acceso a todas las esquinas y zonas con menos acceso. Después solamente montar las piezas de nuevo. Eso sí, hay que insistir porque aunque lo veas pegado, aún está húmedo. También aproveché para pegar otras telas del coche que estaban despegadas del sol y parecía que no acababa nunca con este coche. Un día yendo a comprar se me cayó la pieza de plástico en la cabeza, aunque por lo que pude ver era bastante normal ya que no tenía ningún tornillo, así que me tocó ir a la BMW ya que no me apetecía pedirlas y quedarme con eso así hasta que llegaran. Una bolsa me costó 5 euros con muchas de ellas, así que tampoco fue una locura. Y como podéis ver, estaban machacadas las grapas. Puse las nuevas y para llegar a los tornillos había que quitar el tapizado, el cual iba con unas pestañas, las cuales salen a presión y ya podemos ponerlos. Lo único que faltaba eran las piezas metálicas para roscar el tornillo, aunque por suerte yo tenía muchas y las puse, con los tornillos nuevos los cuales también tenía. Después de apretar todos bien y poner las grapas, las cuales se quedan a presión, también puse la luz del maletero que se cayó. Pasé el cable por el aislante, conecté y listo. Ya solamente quedaba poner de nuevo el tapizado y menuda diferencia. Ahora podías tirar del tirador por dentro sin tener miedo de que se te quedara en la mano y por lo menos tendría la seguridad de que esto no volvería a ocurrir. Mirad cómo quedó la zona que pinté. Creo que por el dinero que he gastado está espectacular. Si te acercas unos milímetros quizá aprecies algo, pero para mí me sobra con este acabado. Como podéis ver, el cambio ha sido increíble y es que parece otro coche. Ahora da gusto ir a los sitios con él, a diferencia de cómo estaba antes, que daba bastante asco, y con el efecto espejo que parece que acaba de salir del concesionario. Aunque es evidente que estamos hablando de un coche que tiene más de 20 años y que ha estado muy descuidado, pero por el dinero que hemos gastado creo que es más que suficiente, al menos para mí. El interior ahora daba gusto y ya no tenemos esos plásticos pegajosos y solo con el repaso que hemos dado ha quedado genial. ¿Qué os parece el cambio radical de este BMW 46? Lo más interesante de todo es que hemos aumentado el valor del coche con creces. Yo al menos voy a ver este coche y viéndolo así, viéndolo que está bien de motor y con todas las revisiones hechas, vamos, ni me lo pienso. Y si te gustaría ver más cambios radicales, déjame en los comentarios.